Antes de continuar, me permito decir unas palabras en mi carácter de presidente de la primera comisión. Son esas grietas, esas heridas abiertas, las que también nos han obligado a caminar entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores. Quisiera abrir este encuentro entre la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con esta frase de Javier Sicilia, pues su caminar hace hoy un alto con el Poder Legislativo para romper el silencio, sin soslayar los dolores e iniciar un diálogo con uno de los poderes de la Unión que, en simbólica casa anfitriona, les da la bienvenida quienes representan la voz de las víctimas directas de la violencia que vive nuestro país. Desde el 8 de mayo en el Zócalo, pasando por la Caravana del Consuelo y la firma del Pacto de Juárez, hasta el diálogo en este castillo, que es del pueblo y de su historia, las y los familiares de las víctimas de la violencia han presentado a la nación un llamado a la recuperación de la seguridad humana a través del Pacto por la Paz con Justicia y Dignidad, consistente en 6 puntos específicos que traigo a la memoria. 1. El esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones, así como nombrar a las víctimas. 2. El fin a la estrategia de guerra y la asunción de un enfoque de seguridad ciudadana para pasar a una de seguridad ciudadana con base en derechos humanos. Cabina. El combate a la raíz económica y a las ganancias del crimen. 5. La atención de emergencia a la juventud y la realización de acciones efectivas de recuperación del tejido social. Y 6. El avance hacia una democracia de calidad. Compartimos con ustedes la búsqueda de la paz con justicia y dignidad. El Congreso de la Unión ha escuchado con atención las peticiones, las propuestas y las críticas que se han formulado desde el movimiento a los distintos sectores políticos y creemos que la exigencia de perdón es un tema de profunda reflexión entre quienes representamos a las instituciones del Estado mexicano. En el seno del Poder Legislativo hay una agenda en proceso. La reforma política es uno de los temas que con prioridad se ha planteado en los trabajos de las comisiones. También está a profundo análisis y reformulación la minuta del Senado sobre seguridad nacional con base en el reconocimiento plural de que la reforma constitucional en derechos humanos plantea reconsideraciones a la misma, incluyendo el debate sobre el fuero militar y los controles democráticos y constitucionales a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Compartimos la urgencia, de ahí la minuta contra el lavado de dinero
corrupción, impunidad y ampliar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Hay iniciativas para dotar de autonomía al Ministerio Público, construir la legislación secundaria en materia penal, en justicia alternativa, métodos alternos de solución de conflictos y debido proceso en la ejecución de sentencias. En la lucha en contra del narconegocio, el Congreso ha planteado la urgencia de una política de Estado con varias estrategias en sinergia, reducción de daños y campañas de prevención de adicciones, apertura del debate para conocer distintas propuestas sobre regulación de los estupefacientes, generación de leyes y políticas para la profesionalización urgente de los cuerpos policíacos y de los servicios de inteligencia, entre otras. Al igual que ustedes como movimiento, desde el Congreso de la Unión se han propuesto alternativas a la estrategia de seguridad para dar paso a una que incluya sustantivamente la reconstrucción del tejido social. Cada año los diputados discuten el presupuesto y se ha ido privilegiando la inversión en educación, salud, cultura, empleo e infraestructura. Y cada vez hay fuerzas políticas que buscan mejores definiciones y orientación presupuestal. Acompañamos la necesidad de construir mecanismos legislativos para mejorar la calidad de la democracia, democratizar a las instituciones de seguridad, la democratización de medios y los ciudadanos. Los legisladores federales tenemos la sensibilidad de escuchar las voces de las víctimas, de quienes han rescatado del dolor y la muerte el sentido de la vida y las perspectivas de futuro. Queremos construir con ustedes una alternativa para la paz y la seguridad humana, por lo que bienvenidos sean todas y todos a este diálogo franco y abierto. Dejo el micrófono al senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien, con base en el acuerdo, moderará esta reunión. Muchísimas gracias. Gracias, señor senador. Muy buenos días a todas y todos ustedes. A nombre de la Comisión Permanente y también acompañándonos el presidente de la Cámara de Diputados, les doy la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos un diálogo que, por cierto, no cumple con un formato parlamentario tradicional. No lo podría hacer. No es normal muchas de las cosas que están sucediendo y que tienen indignada y tienen preocupada a buena parte de la población. Pero lo hacemos, como bien lo recordaba el senador Guadarrama, interesados en escucharlos, en escucharnos, con el respeto que ustedes nos merecen y con la obligación que nosotros tenemos de hacerlo. Hemos procurado tener un acuerdo parlamentario que nos obliga a nosotros, no a ustedes. Ustedes tienen la palabra, nosotros la obligación de estar aquí escuchándolos, atendiéndolos y buscando solución a buena parte de los problemas que ustedes identifican y que nosotros siempre estamos conversando, discutiendo, debatiendo. Solamente entonces, antes de iniciar, les recordaría, por cuestión del mejor desahogo de la reunión y para podernos escuchar todos, que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tendría una presentación conjunta por 90 minutos para darnos oportunidad posteriormente de nosotros hacer algunas reflexiones y después de un receso iniciar un diálogo abierto y libre en la búsqueda del mejor entendimiento entre unos y otros. Si es de ayuda, quizá para ustedes y para nosotros de obligación, hemos puesto unos relojes frente a cada uno de nosotros para ver si
pudiéramos concretar nuestras intervenciones en 5 minutos. Insisto, obligadamente para legisladores, mas no para los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Es por ello que, y en consecuencia, yo le pediría a don Javier Sicilia si pudiese, de parte del movimiento, el conducir en buena parte lo que es la presentación de los integrantes del mismo, rogándole, Javier, el que pudiéramos entonces atender esta solicitud de que lo hiciéramos de la manera como hemos coincidido en los diálogos previos, para poder todos estar atentos a cada una de sus intervenciones, de sus demandas y de sus propuestas de solución que nosotros deberíamos de atender. Sin nos ayudaría mucho. Adelante. Con mucho gusto, senador, y muchas gracias a todos por estar presentes. Señores y señoras legisladoras, compañeros y compañeras del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, compañeros y compañeras de la sociedad civil, antes de comenzar este diálogo, queremos empezar, como lo hemos hecho en todos los diálogos, con unos versos, esta vez de María Rivera. Allá vienen los descabezados, los mancos, los descuartizados, a los que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza, los pequeños llorando. Allí vienen los que duermen en edificios de tumbas clandestinas, vienen con los ojos vendados, atadas las manos, baleados entre las sienes. Allí vienen los muertos tan solitos, tan mudos, tan nuestros, engarzados bajo el cielo de Anáhuac, a reclamarnos. En nombre de ellos, de nuestros muertos, de nuestros dolores y de la noche por la que atraviesa México, pido a todos los presentes que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio. Gracias. Henos de nuevo aquí, en el castillo de Chapultepec, después de caminar miles de kilómetros y abrazarnos para romper la soledad y el dolor que los criminales y un Estado omiso, cooptado y corrupto nos han impuesto contra la verdad de nuestros corazones, que es la paz y la amistad. Hemos llegado de nuevo aquí dejando familias, trabajos y llevando cargas más pesadas de las que podemos llevar, para al igual que lo hemos hecho con el Poder Ejecutivo, dialogar y recordarles lo que a pesar de los inmensos salarios que cobran y que son fruto del trabajo de los hombres y mujeres de bien de esta nación, es su deber. No nos gusta que sea así, pero
Pero desde hace mucho los congresos de esta nación, en nombre de sus intereses partidocráticos y mezquinos, en nombre de sus privilegios y de sus negocios, el Estado, se lo recordamos, no es como lo concibió la cultura que nos dejó el antiguo régimen y que ustedes continúan cultivando como una enseñanza delincuencial, un botín político, ni un lugar para contratistas. Es lo que la nación ha ido construyendo con la sangre y el dolor de sus mejores hombres y mujeres, y un lugar para los estadistas. En síntesis, en nombre de una equivocada idea del gobierno, se han alejado de nosotros. No escuchan los ritmos y los latidos del corazón de la patria y pretenden, junto con los criminales y otros poderes fácticos, secuestrar las aspiraciones democráticas y las esperanzas del bienestar de la nación. Ustedes lo hacen por omisión, ignorancia o complicidad. Los delincuentes, porque ustedes no se los han impedido. Sus recintos, el recién inaugurado del Senado y la Cámara de Diputados, son las expresiones arquitectónicas de su aislamiento, búnkers de un poder que prefiere darle la espalda a los ciudadanos y contemplarse en el espejo de sus ambiciones traducidas en parálisis legislativas y en manipulación política que convierte los procesos electorales en un gran negocio para unos cuantos y en juego cruel de ilusiones para los ciudadanos. Pese a eso, hemos llegado de nuevo a este castillo donde residió el imperio de quienes como hoy se equivocaron creyendo que con las armas extranjeras se resolverían los problemas de México, pero también de los jóvenes defensores de la patria y donde se firmaron como un símbolo de la esperanza que ahí nos trae aquí los tratados de paz del Salvador con la mejor voluntad, pero también con profundas dudas de que en realidad nos escuchen y se comprometan con México. Lo decimos así no solo por lo ya referido, sino porque hemos sido también testigos de actos inauditos cometidos por diputados, actos que en otros países habrían tenido desenlaces diferentes con apego a la verdad y a la justicia, y porque a lo largo del tiempo no han hecho más que usar la palabra de manera humillante, es decir, demagógica. La más reciente es la manera en que han traicionado la exigencia ciudadana de la reforma política. Y con ello, porque la palabra es sagrada, crear una profunda desconfianza entre los ciudadanos. Una frase del poeta Ezra Pound debería de ser tema de meditación no solo de ustedes, sino de cada ser humano de esta nación. Cuando un hombre traiciona su palabra, o su palabra no vale nada, o ese hombre no vale nada. Ambas cosas, queridos legisladores, porque la palabra es el hombre mismo. Sin embargo, como decimos, venimos con buena voluntad. Estamos convencidos de que más allá de los personajes, intereses y partidos que representan, más allá de los justos reproches que les hacemos y de las fundadas dudas de quienes nos dicen que estos diálogos no servirán de nada, estamos convencidos de que ustedes, al igual que se lo dijimos al presidente de la República, pueden oír en este ejercicio plenamente democrático el latido humano de sus corazones. Por eso repetimos delante de ustedes lo que no hemos dejado de repetir desde que nos pusimos a caminar, que el país, nuestro México, vive una emergencia nacional. Lo que exige de ustedes no solo un cambio de actitud acorde con la democracia, el poder del pueblo, es decir, de los ciudadanos,
sin un esfuerzo extraordinario y humilde para evitar que la nación se precipite a un irremediable caos social. En la violencia que el país vive y que golpea a millones de familias, existe una corresponsabilidad de los tres poderes. Ustedes saben que la guerra emprendida por el presidente Calderón, que nos ha costado hasta ahora, así dicen las cifras, 50,000 muertos, más de 10,000 desaparecidos, más de 120,000 desplazados, y la inseguridad y el miedo de millones de mexicanos es ilegal. El llamado a la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública obligaba al presidente a pedir la autorización de ese acto soberano. No lo hizo y con ello violó la Constitución. Pero ustedes, señores y señoras legisladoras, que tenían el poder para impedirlo, también la violentaron, no solo con la omisión ejercer sus facultades y obligaciones, sino al asignarle a las Fuerzas Armadas el presupuesto para llevar a cabo esta guerra. Ustedes son también corresponsables de nuestros muertos y de nuestros dolores, no solo por lo dicho, sino por otras muchas cosas más. Oh, ¿cuánto tiempo se han tomado para dar respuesta a lo que desde hace años se sabe del secuestro, tortura, crímenes y desapariciones de nuestros hermanos centroamericanos? ¿Por qué han tolerado el podrido Instituto Nacional de Migración erosionado por los tentáculos de las bandas criminales y no se anticiparon a las dolorosas voces del padre Solalinde y de otros, las voces del dolor y del reclamo? ¿Por qué no han impulsado con los sectores privado y académico iniciativas para identificar las zonas de mayor riesgo social y junto con los ciudadanos de esas zonas evitar que en ellas el crimen se apodere de los niños y de los adolescentes, convirtiéndolos en víctimas de la delincuencia? ¿Por qué no han tomado en los distritos que representan, en sus municipios y estados, para enfrentar de forma integral y ciudadana los avances de las bandas criminales y sus complicidades con policías y autoridades? ¿Por qué de cara a nuestros niños y jóvenes, a quienes sus políticas les han destruido el presente y les niegan el porvenir, no han aumentado el dinero a la educación para abrir más matrículas y acortar las largas filas de miles de estudiantes que no alcanzan lugares en las escuelas y universidades? ¿Por qué, frente a la emergencia nacional que vive el país, no han construido una agenda nacional que se ponga al servicio de México y evite que las próximas elecciones sean lo que ya se anuncian ser, las de la ignominia? Ustedes, hasta ahora, solo han sido operadores políticos de los intereses partidocráticos y no lo que deberían ser desde el momento en que asumieron sus cargos de legisladores, servidores de los ciudadanos. Para ustedes la educación, la cultura, la ciencia, la vida de los pueblos y de los barrios, la participación ciudadana en los asuntos del Estado y la tragedia de las víctimas de la guerra no han sido prioridad ni de sus corazones ni del gasto público. Lo han sido y lo son, en cambio, sus partidos y sus elecciones onerosas y corruptas. Y decimos sus elecciones porque no son las de los ciudadanos. Vean simplemente los votos que obtienen y la manera dispendiosa y corrupta en que recaudan gran parte de ellos. Lo son también el armamento, la violencia y las obras suntuarias como las que los albergan. De cara a esta realidad,
pero también sabedores de que ustedes tienen una gran responsabilidad que desde su humanidad y su condición de legisladores deben asumir. Venimos hasta aquí no para que nos digan que ustedes no son responsables, que la culpa la tienen las bancadas de los otros partidos o el ejecutivo o el judicial. No venimos tampoco a escuchar posicionamientos de partido, sino a que por primera vez rindan cuentas ante la nación y la historia y nos digan de una vez por todas si van a optar por la paz o por la guerra. Aquí, en este recinto, habemos 20 víctimas y 30 miembros del movimiento de la paz con justicia y dignidad. Diferentes organizaciones civiles, académicos, intelectuales, y periodistas y artistas que asesoran al movimiento. Todos representamos no solo a los asesinados y asesinadas, desaparecidos y desaparecidas, violados y violadas, torturados y torturadas de este país, víctimas reales con nombres, apellidos y rostros, sino también, y como una metáfora de México, a otras millones de víctimas, los destrozados por una equivocada política económica, los niños y los jóvenes a quienes a causa de esa política les hemos arrasado el presente y cerrado el futuro, y que conforman la mayor parte de las víctimas, tanto inocentes como culpables de esta guerra, los desplazados, los que han visto en nombre de la economía global y de los intereses del dinero y de la muerte arrasados sus territorios, sus familias, sus relaciones de soporte mutuo, y han sido arrojados al desempleo, a la mendicidad, a la marginación y al abandono. Los ciudadanos todos que a causa de esa economía hemos visto destrozado nuestro aire, nuestra agua, nuestros árboles, nuestra naturaleza. En nombre de ellos y de la justicia que reclamamos, en nombre también de esta corresponsabilidad que tienen ustedes en esta guerra y en estos dolores, venimos, en primer lugar, a que reconozcan ustedes también su deuda como representantes del pueblo y pidan perdón a las víctimas y a toda la nación que no han defendido ni representado con dignidad. En segundo lugar, a que detengan la Ley de Seguridad Nacional que pretenden aprobar y la sustituyan por otra trabajada junto con los ciudadanos. La ley que pretenden aprobar vulnera las libertades y los derechos civiles descritos en la Constitución y confirma el oprobio de controlar la corrupción y la ineficiencia de las instituciones con la imposición de un Estado militar y policíaco. No podemos permitir que la democracia claudique frente al autoritarismo ni frente al caos, y en consecuencia tampoco podemos permitir que la paz se rinda ante la guerra para conservar la partidocracia y las prebendas que traicionan a la patria. Los caminos que al lado de los ciudadanos, los conminamos a que al lado de los ciudadanos emprendan el camino de la paz, reconociendo su error y no convirtiendo en norma lo que a todas luces ha sido un grave desacierto. Por ello pugnamos por una ley de seguridad que tenga como principio garantizar la seguridad humana y el respeto irrestricto a las libertades civiles y a los derechos humanos. Una ley de seguridad que entienda la seguridad desde una perspectiva ciudadana e integral, que tome en cuenta no solo la realidad y la opinión de las comunidades, sino también que realice acciones de protección social y atienda con intensidad a los grupos más vulnerados por la violencia y la cooptación del crimen: jóvenes, mujeres, migrantes, campesinos, desempleados, marginados urbanos y adictos. Se equivocan los que piensan que la guerra de hoy nos conducirá a la tranquilidad de mañana.
Los que creen que esta guerra que se ha llevado a miles de nuestros hijos, debe de durar más años. Ninguna guerra en función de abstracciones puede compensar la muerte de ninguno de nuestros hijos. Como decía Gandhi, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Y por ello reclamamos una ley de seguridad que establezca las condiciones para ella. Una ley, como decimos, para la paz con justicia y dignidad, y no la que se ha impulsado desde el Ejecutivo, que pretende institucionalizar la guerra, que multiplicará las víctimas y el sufrimiento, y que de ser aprobada por ustedes será un franco retroceso en el ejercicio de las libertades y de los derechos humanos en nuestro país. Una ley de seguridad que contemple además el diseño de estrategias alternativas y ciudadanas que, con el apoyo del Estado y en acuerdo con las necesidades de cada lugar, apunte a la reconstrucción del tejido social y conduzca al retiro paulatino del ejército de las calles. Una ley que contemple la generación de mecanismos para la despenalización de ciertas drogas y la reducción de su demanda y daño, y la creación de controles democráticos de nuestras policías, mediante, por ejemplo, un auditor policíaco independiente de la Policía Federal. Una ley que ponga en su centro a las personas y no a las instituciones, y que contribuya a establecer y definir una política de Estado en materia de seguridad que ponga claros límites al uso arbitrario de las fuerzas y a las decisiones discrecionales en la aplicación de los recursos del Estado. Una ley que, en concordancia con lo que esta soberanía aprobó en materia de la reforma constitucional en derechos humanos, establezca no solo garantías, pesos y contrapesos democráticos, sino las garantías de que las fuerzas de seguridad de cualquier índole actuarán siempre como cualquier servidor público, es decir, dentro del marco de la ley y fundando y motivando su actuación en ella. Una ley que le dé equilibrio y participación a los distintos poderes en la toma de decisiones. La prueba más clara de la necesidad de esta ley son las recientes declaraciones del secretario de Marina que acusa, poniéndolos en mayor peligro, a los defensores de los derechos humanos de atentar contra la imagen de esa institución y de estar al servicio de la delincuencia. La discusión de esa ley debe por lo mismo realizar en paralelo al urgente diseño e instrumentación por parte del legislativo de mecanismos eficaces y eficientes en la protección de defensores de derechos humanos y de periodistas que en nuestro país sufren graves ataques o viven bajo serias amenazas, llegando incluso a ser motivo de preocupación internacional. La discusión de la ley de seguridad debe también tener como paralelo la aprobación de los marcos legislativos que lleven a la autonomía de los ministerios públicos. Adicionalmente, señoras y señores legisladores, déjenos insistir en que las vejaciones que viven miles de centroamericanos en nuestro país son absolutamente vergonzosas, al grado de que ante los ojos de la comunidad internacional, lo que sucede con ellos es una tragedia que, junto a lo que vivimos los mexicanos y de lo que Ciudad Juárez, el epicentro del dolor, es su rostro más terrible, parece tomar las dimensiones de un holocausto. En tercer lugar, porque la paz implica también justicia y verdad, una tarea impostergable que debemos realizar juntos es la redacción de una ley de víctimas que contemple el acceso a la justicia
a la reparación del daño y a la atención integral mediante un programa nacional de atención a las víctimas que, además de incluir a los distintos niveles de gobierno, incluya también un fondo público para este propósito y de acuerdo con los estándares internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, y contra la opinión del poder que siempre tiene miedo a la verdad y ante la incapacidad del sistema de procuración de justicia y de defensa de los derechos humanos para deslindar responsabilidades en cuanto a esta guerra, pedimos también una comisión de la verdad. Es una obligación de ustedes crear esta comisión de la verdad y de la reconciliación como la establecida en Colombia, que registre los 50,000 homicidios acaecidos en nuestro país durante la actual administración, haga valedero el derecho a la verdad, que nos diga el nombre y la historia de quienes han perdido la vida, de quienes están desaparecidos o de quienes están siendo amenazados y tienen que desplazarse de sus comunidades de origen. Una comisión que establezca, además, con claridad, cuáles de las víctimas cayeron en la guerra intestina del crimen organizado, quiénes fueron víctimas inocentes de la criminalidad y quiénes perdieron la vida a mano de las fuerzas de seguridad y en qué condiciones, trátese de delincuentes o de ciudadanos inocentes. Esta comisión de la verdad, sus pretextos para no crearla, pretextos que encubren solo el miedo, debe ser encabezada por ciudadanos independientes de probada integridad moral y defensores de los derechos humanos, pero creada oficialmente por el Poder Legislativo y dotada de recursos técnicos y financieros para sus funciones. Estas comisiones han sido una herramienta importante de humanización y de reparación de daños en diferentes procesos de paz, no solo en América Latina, sino también en África y en Europa. Su luz ilumina el camino a la justicia, al reconocimiento de las víctimas, a la reconciliación y la convivencia. En cuarto lugar, porque a nuestros niños y a nuestros jóvenes les hemos, con esta guerra y las equivocadas políticas económicas y sociales, destruido el suelo y arrebatado la paz. Les exigimos no solo limitar a esa máquina de fabricar votos y complicidades llamada el CENTE, sino también la protección para el desarrollo autónomo y las relaciones de soporte mutuo de las localidades, pueblos y barrios. Nuestros niños y nuestros jóvenes deben tener una gama amplia de opciones para elegir, hacer su vida libremente y engrandecer nuestra nación. No podemos aceptar ni permitir más que el destino de nuestros hijos y de nuestros nietos sea la migración, la miseria, la muerte o la violencia. Es inhumano, es criminal e inaudito lo que les hemos hecho. Es inaceptable que el Estado no garantice el derecho a la educación y que miles de jóvenes vean sus sueños frustrados porque dicen que no hay recursos. Dentro de la emergencia nacional que vivimos, exigimos por ello que la Cámara de Diputados apruebe en el próximo presupuesto recursos suficientes para que todos los jóvenes del país que así lo deseen puedan estudiar su bachillerato y se den garantías para que quienes quieran y puedan realizar estudios universitarios lo hagan. En quinto lugar,
porque la paz y la democracia no pueden vivir sin una profunda participación ciudadana en los quehaceres del gobierno, les exigimos una profunda e inmediata reforma política que repercuta en los procesos electorales en puerta. Hasta ahora, ustedes, señores y señoras legisladoras, encerrados como operadores de partidos en sus búnkers y no como representantes ciudadanos, se han negado a aprobar una ley que apenas con las candidaturas ciudadanas y las iniciativas ciudadanas da un mínimo indispensable a esa participación. El país, además de eso, necesita para salvar el profundo desgaste de legitimidad que guardan nuestras instituciones y que abona en favor de esta guerra atroz que nos tiene hasta la madre, necesita revocación de mandato, plebiscito, voto blanco, referéndum, límite de fueros, reducción del dinero destinado a los partidos y a las campañas electorales, y las acciones colectivas amplias e incluyentes. Estos instrumentos que ustedes nos niegan y tienen secuestrado al país son en las circunstancias actuales vías fundamentales e idóneas para rehacer la vitalidad perdida de las instituciones. Son las mejores armas, no hechas de pistolas, metralletas y balas, sino de votos y de sentido común que podríamos tener como país para vencer la violencia, la inseguridad y la corrupción que habita en nuestras instituciones. La reforma, que si tuvieran voluntad política y responsabilidad ciudadana, podrían aprobar en un periodo extraordinario y haciendo un transitorio al artículo 105 de la Constitución, ayudaría a que el Congreso rindiera cuentas a los ciudadanos y que sus miembros se convirtieran en lo que Morelos nombró con profunda sabiduría, siervos de la nación. La sociedad, a diferencia de lo que ustedes creen y pretenden, no es un adjetivo. Es el sujeto activo de la vida política y de las responsabilidades del Estado. Sin ella, ustedes ni ningún otro poder son posibles. Dennos instrumentos de participación para que lo sigan siendo. De lo contrario, cada vez más ciudadanos retirarán su apoyo a las elecciones y quedarán en la ilegitimidad absoluta. En sexto lugar, porque la paz no puede crearse al precio de una competencia desleal y corrupta a la que nos tienen acostumbrados, y ya que no quieren responsabilizarse de tener en las condiciones de emergencia nacional que vivimos un candidato civil y una agenda de unidad nacional, exigimos un sistema de transparencia, de rendición de cuentas a las posiciones que a lo largo del proceso electoral tomen como legisladores. Necesitamos por ello que juntos diseñemos un mecanismo autónomo de participación ciudadana que, ajeno a esa magnífica institución, el IFE, que sus intereses mezquinos destruyen día a día. A veces en verdad ustedes creen que los ciudadanos somos idiotas, no han sido capaces en meses de nombrar a 3 nuevos consejeros. Permita transparentar ante la sociedad la actividad de los congresos en los procesos electorales. Si no se habilitan esos espacios, tendremos en nuestras próximas elecciones un gobierno ignominioso que volverá a administrar el desafío del crimen organizado y repartirá el territorio del país entre poderes fácticos, empleados políticos, cárteles y la fuerza militar. En medio quedaremos los ciudadanos, como siempre, expuestos a su violencia cuando el pacto se rompa o requiera de reacomodos. Su responsabilidad es inmensa. Si la desprecian o no están a la altura
o permiten que intereses particulares estén por encima de los de la República, habrán pasado a la historia con el rostro del envilecimiento. Nada, escribió alguna vez Kierkegaard, el padre del existencialismo, que en nombre del humano nunca se permitió caer en las trampas de ningún poder. Nada, ningún error, ningún crimen es tan horrible como aquellos que el poder comete porque lo que es oficial, entre comillas, es impersonal y por ello es el más profundo insulto que puede hacerse a las personas. Su compromiso, señores y señoras legisladoras, es con los seres humanos de este país, no con procedimientos, ni con intereses, ni con alegatos ideológicos y partidistas. Hay que escoger hoy entre la condenación y la conversión. A continuación, escucharán ustedes algunos testimonios de las víctimas que forman parte del movimiento y que representan a miles en el país. Asimismo, escucharán también la presentación de algunas propuestas legislativas, algunas de ellas con carácter de iniciativa, que les pedimos hagan suyas. Igualmente, insistiremos en la resolución de algunos pendientes legislativos. Estamos conscientes de su papel de Estado y por ello formularemos en lo que buscamos sea una demostración de lo que el Poder Legislativo y la sociedad civil, acompañada de expertos, puede lograr definiendo objetivos y alcanzando logros comunes para beneficio del país. Vuelvan a ser la casa de la nación y no la oficina de los poderosos. Busquen a las personas y dejen a un lado a sus personajes. Muchas gracias. Julio César Márquez, por favor. Muy buenos días. Mi presencia en esta reunión es la coincidencia en el dolor con los aquí presentes de haber perdido un ser querido en circunstancias diferentes, pero a consecuencia del mismo motivo, el desprecio por la vida exhibida por parte del Estado mexicano. Mi nombre es Julio César Márquez Ortiz, padre del pequeño Julio César, quien falleció a la edad de 2 años y 8 meses en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009, hace poco más de 2 años, sucedió la peor tragedia infantil en la historia de nuestro país. Este horror, que inició el 5 de junio del 2009, con la muerte de 49 bebés y las lesiones en más de 100 pequeños, quienes enfrentarán un profundo dolor y problemas de salud, aún no termina. Las secuelas que dejó en las familias de las víctimas nos marcaron de por vida. Es una herida abierta que exhibe la corrupción, impunidad, incapacidad e indiferencia de las instituciones que conforman el Estado mexicano y sus representantes para garantizar los derechos más elementales, el derecho a la vida y a la salud de lo más preciado de la humanidad, los niños y las niñas. La pérdida de nuestros hijos es irreparable. La actuación de las autoridades en los 3 niveles de gobierno ha sido deleznable. A lo largo de estos 2 años, muchos padres y madres dejamos de vivir nuestro propio luto para andar juntos un largo y espinoso camino de 2 vías. Por un lado, la exigencia de justicia que hemos buscado ante las más altas instancias de este país y que hasta el día de hoy nos ha sido vedada. Y por otro lado, el que nunca más un niño o niña mexicano corra la mínima posibilidad de vivir un semejante riesgo al que vivieron nuestros hijos. En este andar,
nos percatamos que no existía una ley que regulara la existencia y funcionamiento de las estancias infantiles. Después de un largo proceso de consultas, análisis y trabajo con especialistas en derechos de la infancia, el pasado 29 de abril, en el Senado de la República, se aprobó por unanimidad la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como Ley 5 de Junio. Señores diputados, señoras diputadas, me encuentro hoy aquí para recordarles que ustedes, como institución del Estado mexicano, tienen una inmensa deuda con la niñez mexicana. Como padre de una víctima y miembro del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, y en nombre de mis compañeros hoy ausentes, exijo se decrete un periodo extraordinario de sesiones a fin de que ustedes concluyan el esfuerzo ciudadano y legislativo con la revisión y aprobación de la Ley 5 de Junio en sus actuales términos. Al aprobar esta ley, ustedes estarán garantizando la formación de un Consejo Nacional que sirva como instancia normativa de consulta y coordinación relativo a las estancias infantiles, públicas, privadas o mixtas, así como a la creación de un registro nacional donde figuren todas estas, sus trabajadores y su capacidad de atención. Asimismo, las estancias deberán cumplir con las normas técnicas de protección civil y contarán con pólizas de seguros correspondientes. El personal que brinde atención a los niños y niñas deberá estar debidamente acreditado. Algunas violaciones a esta ley tendrán sanciones vinculantes a los códigos penales. Es decir, esta ley garantizará que se cumpla con los estándares internacionales de calidad, anteponiendo el interés superior del niño. Adicionalmente, en 2010 presentamos ante la mesa directiva de la Comisión Permanente solicitudes de juicio político en contra de los funcionarios Juan Molinaro Orcasitas, Daniel Carantomé y el exgobernador Eduardo Burrs Castelo, así como de los ministros de la Suprema Corte de Justicia Sergio Valls Hernández y Fernando Franco Salas, por incurrir en conductas graves según el artículo 109 constitucional. Por consiguiente, pido una vez más que se dé curso a esta demanda para que no siga prevaleciendo la complicidad e impunidad en el servicio público. Lo hemos dicho siempre, nada, absolutamente nada de lo que hagamos le devolverá la vida a nuestros hijos. Sin embargo, nos consuela pensar que lo que hagamos en su memoria de alguna forma dará sentido a su absurda e injusta partida. Como parte de los acuerdos que aquí se suscriban ante esta sociedad vigilante y despierta, pido que ustedes, señores legisladores, se comprometan formalmente en el ejercicio de sus funciones a atender nuestras demandas. Por la garantía de no repetición, ABC nunca más. Muchas gracias. María Concepción Bizarrea, por favor. Muy buenos días, mi nombre es María Concepción Bizarretea Salinas, originaria de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Vengo a nombre de todas las familias que tienen un familiar desaparecido en este país, pero en particular y en especial vengo en nombre de mis 10 familiares originarios del municipio de San Pedro Pochutla del estado de Oaxaca, desaparecidos en Matamoros, Tamaulipas, el 14 de julio de 2010, lugar que arribaron con la finalidad de comprar refacciones para maquinaria pesada y vehículos para su trabajo. Como de pronto ya no tuvimos noticias de ellos, levantamos diferentes denuncias ante las autoridades estatales y federales. Varios meses después nos recibió la Procuradora del Estado de Oaxaca, pero solo para darnos promesas de investigación y injusticia que jamás cumplieron. Las respuestas que hemos tenido han sido contradictorias y hasta falsas. Cuando la delegación de la PGR de Morelos envió oficios a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca,
en los que hizo suponer que 9 de los 10 desaparecidos estaban detenidos en Morelos, lo que provocó el desplazamiento de familiares, generando falsas esperanzas, gastos inútiles para terminar admitiendo que era error, que todo había sido una incorrecta información. Una situación de dolo y de negligencia semejante se presentó cuando la Subprocuraduría Especializada de Delincuencia Organizada nos informó que habían localizado a una de nuestras familiares en las fosas de San Fernando. Nosotros nos desplazamos al Estado de México para verificar que si nuestro familiar era verídico. Desgraciadamente, la Procuraduría del Estado nuevamente nos vuelve a desilusionar diciendo que nuestro familiar no estaba entre las fosas, ya que era una mala información. Decidimos entonces acudir a la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera de Oaxaca para solicitar el apoyo y la asesoría de la búsqueda de los desaparecidos. Además, dimos varias conferencias de prensa para dar a conocer nuestra situación. Recibimos apoyo de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que nos han orientado para interponer recursos jurídicos y en materia de derechos humanos. Al cumplirse un año de la desaparición de nuestros familiares, nunca hubo una respuesta en concreta de las autoridades. Por eso el 13 de julio decidimos el 14 de julio del 2011 iniciar una huelga de hambre indefinida que prolongó durante 100 horas en el corredor del Palacio del Gobierno de Oaxaca. Esta huelga impactó a la sociedad y a la empresa nacional extranjera, de tal grado que las autoridades estatales se sentaron a dialogar con nosotros y generamos conjuntamente un acuerdo de acciones concretas que por su seriedad e integridad estamos seguros se cumplirán en la ubicación y la localización de nuestros familiares, aunque la mayoría de las acciones se comenzaron a desarrollar de inmediato, esperemos que todas se cumplan. Estamos conscientes que, como en nuestro caso, hay muchos, miles más algunos, como lo de la señora María Herrera, con sus 4 hijos desaparecidos, 2 en Guerrero y 2 en Veracruz, más de Pajaroacuán, Michoacán, o los 4 muchachos desaparecidos en la presa de La Boca de Santiago, Nuevo León, los 180 desaparecidos en el estado de Coahuila, el caso de la señora Julia Alonso Carvajal con su hijo desaparecido en Monterrey, Nuevo León, desde hace 3 años, 7 meses. Así podría continuar el aumento en manera interminable, todos con la misma característica, sin ningún resultado, menos justicia. Nosotros, que somos parte de esta nación desgarrada, queremos que siga sucediendo con otras personas. No queremos que siga sucediendo con otras personas lo mismo que nosotros hemos pasado. Nos hacen dar 1000 vueltas para cansarnos, dejando el dolor en el olvido. No queremos provocar lástima, porque no venimos a recibir dádivas ni concesiones. Nosotros, que formamos parte de las miles de víctimas, que somos los deudos de los incansables miles de desaparecidos, no hemos tenido respuesta a nuestro legítimo reclamo de justicia. Que no les dé vergüenza, exigimos de ustedes, diputados y senadores, que cumplan con su trabajo, que dejen hacer cumplirse con los gobiernos de cada estado y federal. No deben encubrir el abuso y la injusticia, protejan realmente a los ciudadanos que representan. No se olviden que cuando buscan llegar al poder, nos buscan para prometernos
legislar a nuestro favor, pero llegando a donde ustedes ya están, se olvidan de nuestro caso. Por eso exigimos que se responsabilicen ante la nación para vincular a las diferentes instancias de la Procuración de Justicia de todos los estados de la República, de tal forma que todos y cada uno de nuestros casos tengan una solución verdadera, con justicia y dignidad. Nosotros somos la nación, se los demandamos para que no les olvide. Les recuerdo el artículo 39 de nuestra Constitución: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dinamina el pueblo y se constituye para el beneficio de éste. El pueblo tiene todo tiempo inalienable derecho de alternar o modificar la forma de su gobierno. No nos obliguen a tomar medidas drásticas para que se cumplan. Nadie escucha el río de lágrimas hasta que se vacíe en su propio ser. No esperen estar en nuestros zapatos para que ustedes puedan sentir lo que nos estamos sintiendo. Yo vengo representando a mi madre, que tiene perdido 3 hijos y los demás son puros familiares. Jesús Lara, por favor. Vengo a hablar lo de tema indígena nacional. Taquiécare, defendiendo la vida. En estos tiempos de violencia extrema en nuestro país, se está acabando con los tejidos sociales. Con megaproyectos, están secuestrando y quieren asesinar a nuestra madre, que es la tierra, a la que tienen amagada, y busca la desaparición forzada de todo un pueblo al Huirraca. En realidad, mucho somos los pueblos y las personas que estamos amenazadas y muriendo por políticas económicas que no buscan ya la vida, la salud o el amor. Solo el dinero vale en nuestros tiempos, y el dolor es lo único que nos están dejando a nosotros y a nuestros hijos. En nuestro caso, se está entregando a compañías mineras el lugar más sagrado de nuestros antepasados. Nos heredaron. Durante siglos hemos peregrinado y cuidado en Wirikuta. Wirikuta es nuestro templo, de allí depende nuestra vida, nuestra cultura y cosmovisión. Si Wirikuta es destruido por los trascabos, la contaminación y la explosión minera, nosotros también morimos. Asesinan de igual forma a nuestros hermanos purépechas de Cherán cuando talan sus bosques. Así destruyen a nuestros hermanos náhuatl de Santa María Ostula cuando los despojan de sus tierras y los asesinan por defender su hogar. Hoy, Santa María Ostula está rodeado y amanecieron amenazados de muerte decenas de familias, y nadie hace nada por ellos. Así extermina también a nuestros hermanos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Sonora, Baja California. En todas partes reprimen, militarizando sus comunidades
y negándoles el derecho de autodefensa. Los pueblos indígenas defendemos la vida como lo que es algo sagrado y nos responden con violencia en nombre de los negocios. El crimen organizado también es un gran negocio que toma en cuenta en la economía mundial y también ha llegado hasta nuestros territorios. En todas partes se ha comprobado que su gran poder ha hecho crecer la corrupción, que quienes deberían cuidarnos deben buscarse nuevas formas de terminar con esto. Los pueblos indígenas somos capaces de mantener la paz y el orden de nuestras tierras, como lo han demostrado nuestros hermanos de la montaña de Guerrero. Son muchas las amenazas a nuestro pueblo y a la sociedad mexicana toda. No pueden seguirse monopolizando desde el poder las soluciones. Todos podemos y debemos aportar. La democracia necesita más participación de todos. El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, es constante violentado. Así ha pasado en Wirikuta, en donde a pesar de ser reconocido por la UNESCO como uno de los 14 sitios sagrados en el mundo que debe protegerse, que es un área natural y cultural protegida, de nada ha servido para detener las ambiciones de nuestras transnacionales y la entrega corrupta de nuestro gobierno a ellos. No pueden seguir así las cosas. Wirikuta es un patrimonio ancestral de nuestro pueblo, pero también de la humanidad y de nuestro país. Al ser uno de los pocos centros ceremoniales vivos de la herencia india de México, tal como lo reconocieron en el pacto Jaura-Manacá, el cuidado, presidente, los gobernadores constitucionales de los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, y el diputado Marcos Matías Alonso y el senador Andrés Galván Riva, el 28 de abril del 2008 en la localidad del Pueblo Nuevo, Durango. Son 140,000 hectáreas que deben ser respetadas y su futuro debería de ser de un ejemplo mundial de cuidado ecológico, restauración ambiental y respeto, y no como pretenden, un campo minero muerto. No a la minería en Wirikuta, sí a la vida. Van para Dios. Gabriela Cadena de Alejo. Buenos días. Soy Gabriela Cadena de Alejos, madre de Gabriel Alejos Cadena, asesinado el 28 de marzo, junto a Juan Francisco Sicilia y los hermanos Julio y Luis Romero Jaime, y otras 3 personas más, asesinados por el crimen organizado. Hoy, en este día, precisamente se cumplen 4 meses del artero y cobarde asesinato de mis hijos. Y les digo mis hijos porque yo los conocía y quería. Y para mí, todos ellos eran mis hijos. A partir de esa noche oscura en que ellos no volvieron a ver la luz, yo y mi familia fuimos y somos desplazados de Cuernavaca a Morelos, donde teníamos nuestro hogar, nuestro modo de vida. Somos comerciantes, una familia decente, trabajadora, honrada. Jamás le hemos hecho daño a nadie. Antes de esto no sabíamos lo que era el dolor. La maldad la veíamos muy, muy ajena. Después de esta terrible tragedia tuvimos que irnos porque no se puede vivir con miedo. Nos fuimos a vivir a otro estado, perdiendo nuestro trabajo, dejando nuestro hogar, nuestra vida completamente. Aunado al gran dolor por la muerte de mi hijo, este dolor del alma que jamás se me quitará. Perdí mi forma de vida, mis ingresos, mi estabilidad. No se trata solo del profundo daño moral y psicológico,
sino también del perjuicio material y económico que ahonda de nuevo las heridas. Pues, ¿quién puede encontrar paz ante la incertidumbre de qué van a comer mis otros hijos o cómo voy a pagar la renta de la casa en donde vivo, mientras las deudas crecen y crecen? Acudí a pedir ayuda al presidente Calderón con un número de petición 126-06-375 de fecha 2 de mayo del 2011. Lejos de encontrar un verdadero apoyo como respuesta, fui canalizada con una institución de pymes para que se me otorgara un crédito. Ante la situación de desesperación en la que nos encontrábamos y de la que aún no salimos, lo tomamos para pagar deudas contraídas a partir de la muerte de mi hijo, porque el cambio de residencia acabó con lo poco que teníamos para vivir. Pero esa solución no ha hecho sino que acrecentar nuestras deudas. Creo, o espero que así sea, que hay un fondo de apoyo para víctimas del crimen organizado, pero yo no he recibido ningún tipo de ayuda, ni siquiera para terapias, porque no hay dinero que tenga yo para terapias para quitarme este dolor y esta profunda tristeza que nos embarga. Por las circunstancias de nuestro caso, mi esposo se dio a la tarea de buscar en el Código Penal para el Estado de Morelos una base jurídica que nos permitiera reclamar los daños que estamos padeciendo. Ahí, en los artículos 36 y 38, se reconoce la obligación del Estado para reparar tanto los daños como los perjuicios ocasionados por los servidores públicos que incurren en delito doloso al ejercer sus funciones. El Estado está obligado con nosotros, lo dice la ley, pero lo sabemos en nuestros corazones. Solicito sentencia a los culpables e indemnizaciones a las familias de los inocentes asesinados, que haya una ley que nos proteja y atienda, especializada en la protección y recuperación moral, psicológica y económica de las víctimas, que se obligue a las autoridades correspondientes a reparar los daños tan graves que esta guerra e impunidad están causando a muchas familias, entre ellas la mía. Tenemos derechos, la paz y la dignidad son nuestras prerrogativas. El Estado no nos hace ningún favor al decir que va a brindarnos apoyo e indemnizarnos. Es su obligación hacerlos efectivos. No basta sancionar a los que cometen un delito, sino que tiene que buscarse mecanismos y formas para resarcir y aliviar en algo la difícil situación en la que quedamos las víctimas sobrevivientes. Exhorto a los ciudadanos interesados en un verdadero cambio social a trabajar por una transformación de fondo, la estructura del poder social, económico y cultural, así como por una renovación integral de la clase política nacional. No hay día en que no piense en el sufrimiento y el dolor de mi hijo y sus amigos en sus últimos momentos, cuando conocieron una maldad que no habían imaginado, una maldad que no tiene nombre, cuando los iban matando uno por uno, a ellos, a quienes les sobraba la vida y la amistad. No hay extensión más grande que esta herida. No hay palabras para nombrar este dolor. Les pido como madre que en verdad escuchen esto que acabo de decirles, que esto no sea un diálogo más, que nos tomen en cuenta para que no haya más, nunca más una familia mutilada, ni una madre más llorando la muerte de un hijo asesinado. Eso, señores, no debe de volver a pasar nunca más. Yuriana, por favor. Cuira, yo soy Yuriana Armendáriz, una perfecta extraña y desconocida para la mayoría de ustedes. O tal vez esa parte de esa noticia vieja y olvidada por los medios. Yo no traigo una foto, el espacio es muy pequeño. Realmente aquí no cabrían las fotografías de esos 13 rostros asesinados en mi pueblo. Ese pueblito de nombre Krill, en la montaña de la Sierra de Chihuahua.
Ese pueblito, conocido por su comunidad de población indígena rarámuri de grandes tradiciones, porque pasa un tren y lo hace turístico, conocido por su pobreza y por lo pintoresco, pero también conocido por una masacre que a la fecha sigue impune. Esa masacre donde perdió la vida mi único hermano. El sábado 16 de agosto del 2008, un comando armado masacró a 13 personas de nuestra población, entre ellos un niño de 1 año 4 meses que muere en los brazos de su padre. Daniel, de 18 años, Alejandro, de 20, Fernando, 19, Cristian, 22, Carlos, 21, René, 17, Felipe, 19, todos ellos estudiantes. Alberto, de 27 años, trabajador manual. Luis, de 29 años, carrocero. Freddy, 34 años, transportista. Alfredo, 36 años, comerciante. Edgar, 33 años, maestro. Y Edgar Jr. ya no están con nosotros. Estos hechos se dieron previo a que los policías municipales, cipoles y ministeriales habían sido avisados. Se escondieron, dejando la entrada libre a los sicarios y dejando en la indefensión total a nuestra gente. Una semana después recibimos la primera visita de ese despojo que teníamos por gobernador, José Reyes Baeza, del inepto S, donde le pedimos justicia, seguridad y retenes al menos en las entradas de nuestro pueblo. A la fecha, y aún con los cambios de gubernatura, no existe un solo retén ni seguridad para nosotros. Con esta masacre inicia una ola de violencia en todo el estado de Chihuahua, que al quedar impune, generaron condiciones para que se repitieran y repitieran matanzas como esta, sin justicia, sin ley, sin protección. Y con miedo y desconfianza es como vivimos ahora. Como comunidad, quedamos a merced de los criminales, por la falta de Estado de Derecho que generó el vacío y la complicidad de las autoridades en estos hechos. Desde entonces, hemos iniciado una serie de manifestaciones exigiendo justicia y pidiendo protección y seguridad para los habitantes de Krill. Con lo cual, lo único que conseguimos fue el asesinato de un compañero, de Daniel Parra, padre de una de las víctimas de la masacre. Asesinato que también quedó impune. Hemos hecho las investigaciones necesarias, hemos puesto a todos los elementos para que se sancionen a los responsables. Tristemente, con la información recabada, hemos descubierto que el colibrí, autor intelectual y material de la masacre, es sobrino directo de la entonces procuradora estatal, Patricia González, alias La Perra, la cual además expresó que estos hechos, los asesinados, eran narcotraficantes, reduciendo todo a un encontronazo de narcos. Con eso fue como ella se lavó las manos. Los resultados en las investigaciones judiciales han sido prácticamente nulos. Solo 3 detenidos, uno sentenciado y uno en un proceso truncado de sentencia, motivo por el cual hoy estoy aquí, y otro en calidad de testigo protegido, el cual está libre por haber dado información. El pasado mes de febrero por primera vez recibimos la visita del señor Calderón, de ese pequeño presidente que tenemos, quien llegó a repartir cobijas a los rarámuris, negándose a escuchar las necesidades de la seguridad de nuestro pueblo. Después de corretearlo, brincarme bardas y cercos, por fin pude hablar con él. Ahí nuevamente me jugaron el dedo en la boca. Ahí, acompañado por esa bola de grasa que tenemos como gobernador, ese sujeto, Duarte, se comprometió a apoyarnos, a retomar el caso, a seguir con las investigaciones. Solo lo hizo para cubrir ese espacio, solo lo hizo para tener algo que decir. Calderón desconocía completamente la situación de nosotros. Estaba confundiendo esta masacre de 3 inocentes con esa matanza que hubo el año pasado, donde detienen al tal Cumbias, confundiendo a mi hermano y a esas 12 personas más inocentes con criminales, ignorando completamente lo que estábamos pasando. Ahí, gente de mi pueblo le pidió ayuda, una señora le expuso su situación. Hacía un mes que habían intentado asesinar a su esposo y a su hijo, hacía 2 meses que habían desaparecido a un sobrino de ella y asesinado a su cuñado. Pues más valía que no lo hubiera hecho, porque 2 semanas después la asesinaron. Y también quedó impune. Señoras y señores legisladores, el caso de la masacre de Krill representa tan solo un ejemplo de lo que está sucediendo con muchos casos más en nuestro estado y en nuestro país, que al permanecer impunes
dejan un enorme dolor a nuestra comunidad, a nuestras familias, que además permanecemos tocando a las instituciones que no escuchan, con miedo no solo frente a los delincuentes, sino también frente a las autoridades que no tienen voluntad de atendernos y que muchas veces, si no es que la mayoría, son cómplices. Desde el presidente de la República hasta el gobernador del estado, el presidente municipal, policías, ministerios públicos y por añadidura los legisladores de mi estado. Este caso es la prueba del delito de asesinatos colectivos, de autoridades coludidas, de la falta de voluntad política y la ausencia de impartición de justicia y de seguridad, en la cual permanecemos en este país. Uno de los grandes problemas se encuentra en la falta de seguimiento de los casos, la falta de atención de las fuerzas de seguridad. Necesitamos que las leyes que ustedes crean se apliquen y se mejoren. Es necesario saber la verdad de tantas muertes, quiénes son y por qué los mataron. Que las policías sea certificada y que no se esconda o se coluda. Que exista una ley integral para proteger a las víctimas de esta guerra, que en este momento sigue estando allá afuera y generando más y más muertes. Que no se apruebe una ley de seguridad nacional para ser confundida por poderes supremos en las fuerzas del orden. Necesitamos que los funcionarios corruptos estén en la cárcel, que aquellos que ganan grandes cantidades de dinero por el crimen sean sancionados. Legisladores, necesitamos que trabajen por la paz y por la justicia, que trabajen por nosotros y nosotras, que hemos sido profundamente lastimados por su omisión. El señor Calderón es el padre de esta guerra contra el narco. Pero ¿cuándo iniciará realmente contra el narco? ¿Cuánta sangre inocente más debe derramarse? ¿Cuándo volveremos a ser una nación libre, libre de miedo y de pudrición? Esta, señores, es una historia de terror, donde ustedes son el lado técnico, pero nosotros somos ese lado humano que la ha venido protagonizando. Nosotros ya somos hermanos de un mismo dolor. A nuestros muertos nadie nos los va a devolver. Hagan que esto no se siga repitiendo. Mate Taraba.